Imaginemos intentar contar y clasificar cada estrella en el cielo nocturno. Pero las estrellas se mueven constantemente, se esconden detrás de las nubes, cambian de forma, y quien las cuenta solo tiene la capacidad pulmonar de un ser humano para lograrlo. Una analogía brutal. Y fíjate que muy precisa. Sí, es que es tal cual. Una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos, y nunca mejor dicho, en uno de los ecosistemas más dinámicos y, visualmente hablando, más caóticos de nuestro planeta. Eso es, los arrecifes de coral. Exacto. Vamos a desgranar cómo la visión artificial intenta poner algo de orden estructural en un entorno que por pura naturaleza se resiste a ser cuantificado. Y el océano, es un entorno intrínsecamente hostil para esto de recolectar datos de forma sistemática. Hoy vamos a analizar un escenario fascinante donde la biología marina de campo choca de frente con la arquitectura de redes neuronales de vanguardia. Tenemos sobre la mesa un estudio académico interesantísimo publicado este mismo 2025 por la Vrije Universitat Brussels. Una investigación liderada por Jules Gerard, Leandro Di Vella, Philip Hugue y Mark Coxius. Un equipo que se ha propuesto un reto enorme. Enorme. Abordan la implementación de un modelo de detección de objetos por aprendizaje profundo. En concreto, YOLOV8. El objetivo es automatizar la identificación de familias de peces en arrecifes de coral, usando vídeos submarinos del Océano Índico Occidental, por las costas de Kenia y Tanzania. La misión de nuestra exploración de hoy, para dejarlo claro desde el principio, es descubrir si esta inteligencia artificial realmente puede sustituir o, al menos apoyar de forma realista la agotadora tarea humana de monitorizar los océanos. Yo, la verdad, estoy maravillado con el avance tecnológico y el esfuerzo monumental de estos investigadores. Me parece que la IA es una necesidad urgente aquí. Y yo, como siempre, asumo mi papel de ser un poco más crítica. Analizaremos las promesas deslumbrantes, sí, pero también los obstáculos técnicos más frustrantes, porque las limitaciones de los datos en la ecología marina son severas. Pues entremos en materia. Para entender la urgencia hay que ver la magnitud del problema. El Océano Índico Occidental es la segunda región de arrecifes de coral más diversa del mundo. Hablamos de más de 2.400 especies de peces. Que se dice pronto. Ya te digo. Y estos arrecifes son vitales. Dan alimento y protección costera a millones de personas. El problema es cómo medimos la salud de este ecosistema hoy en día. Dependemos de lo que se llama censos visuales submarinos, o VS por sus siglas en inglés. Y el VEC tiene unas limitaciones operativas muy importantes. Es que es agotador. Imagina un buceador humano bajando con equipo autónomo, teniendo que registrar mental y manualmente la especie, la cantidad y hasta estimar el tamaño de los peces a lo largo de un transecto. Todo bajo el agua. Claro, la carga cognitiva es altísima. Además, está la fiabilidad entre observadores. Lo que tú ves y cuentas en un segundo puede no ser lo mismo que veo yo. Totalmente. Sumemos a eso factores como la narcosis por nitrógeno a ciertas profundidades o simplemente que el tiempo de fondo es muy limitado. Intentar clasificar docenas de peces nadando de forma errática en fracciones de segundo tiene un sesgo humano inevitable. Por eso defiendo que la automatización con inteligencia artificial es el paso evolutivo lógico. A ver, la justificación teórica que planteas es impecable. Decir, oye, usemos Machine Learning, suena genial. Un modelo como YOLOV8, que es un detector de un solo paso, es rapidísimo y puede procesar vídeo de alta resolución. Pero... Aquí viene el pero. Claro, es que la inteligencia artificial no surge de la nada. La efectividad de estas redes neuronales convolucionales depende enteramente de la calidad de los datos con los que se entrenan. Y el estudio destaca un cuello de botella crítico. Los datos de entrenamiento. Exacto. Los conjuntos de datos submarinos anotados para esta región específica del Océano Índico Occidental son extremadamente raros. Son prácticamente inexistentes. Y sin datos específicos de la región, el mejor algoritmo del mundo es inútil. Y ahí es donde el esfuerzo de los investigadores me parece titánico. Al no tener datos, decidieron construirlos ellos mismos. Una verdadera odisea. Fue un trabajo de campo masivo, desde luego. Organizaron campañas en 2023 por la costa de Kenia y la isla de Unguja en Zanzíbar. Luego, a principios de este 2025, se fueron a los arrecifes de Tanzania continental y a islas como Chumbe y Tumbatu. Una cobertura geográfica muy rigurosa. Es fundamental tener variabilidad en la turbidez del agua y en el fondo del arrecife para que el algoritmo aprenda bien.
Usaron cámaras GoPro Hero 11, grabando en resolución 5.3K, haciendo transectos de 50 metros. Consiguieron 81 vídeos. Y luego viene el preprocesamiento que tela. Extrajeron fotogramas cada 3 segundos y se fueron a la plataforma RoboFlow. Y ahí empieza el trabajo manual duro. Dibujaron a mano 5.783 cajas delimitadoras, es decir, marcaron los peces en 844 imágenes, con reglas súper estrictas. El pez tenía que ocupar mínimo 100 píxeles y tener el 50% del cuerpo visible. Es un primer paso histórico para la región. Es un paso histórico, sí. Pero si me permitéis ponerme las gafas de analista de datos, voy a atacar constructivamente esos números. Adelante. 844 imágenes es una cantidad preocupantemente pequeña para entrenar un modelo robusto como YOLO V8. Estas redes tienen millones de parámetros. Ya, el riesgo de sobreajuste. Eso es, el modelo puede acabar memorizando el fondo en lugar de aprender cómo es un pez. Pero lo más grave lo vemos en la figura 1 del estudio. Hay un fallo estructural que es el desequilibrio masivo de clases. Ah, la distribución de las familias de peces. Exacto. Resulta que el 47% de los datos, unas 2.700 instancias, pertenecen a una sola familia, los Pomacéntridae. Los famosos peces damicela, son omnipresentes. Sí, ves un arrecife y están por todas partes. Claro, pero en contraste, familias como los Tetraodontidae o los Letrinidae solo tienen 10 instancias en toda la base de datos, 10. Ostras, la diferencia es abismal. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como si quisieras enseñar a un sistema de conducción autónoma a reconocer vehículos y le muestras 5.000 fotos de coches blancos y solo 10 fotos de bicicletas. El sistema se volvería ciego a las bicicletas. Inevitablemente. La función de pérdida matemática del algoritmo lo castiga mucho más si falla con un coche blanco que si ignora una bicicleta. Así que optimiza para el coche blanco. Entiendo. Pero los investigadores no se rindieron ante esto. A mí me encanta cómo adaptaron el estudio. Experimentaron con diferentes configuraciones usando el aprendizaje por transferencia, el transfer learning. Usando los pesos preentrenados de COCO. Sí, el conjunto de datos COCO, Common Objects in Context. Como ya sabe detectar bordes y formas en fotos normales, pasaron esa base al modelo submarino y empezaron a iterar. Pasaron de un modelo A, que intentaba clasificar las 24 familias. Y que fracasó con las especies raras, claro. Exacto. Entonces pasaron al modelo B, limitándose solo a las 10 familias más abundantes. Y finalmente crearon el modelo C. Que es donde introdujeron el filtro de área. Eso es. El modelo C descartaba los peces diminutos, todo lo que tuviera menos de 500 píxeles cuadrados. Y ojo, con este modelo lograron elevar la métrica EMA-P @0,5 a 0,520. La máquina estaba aprendiendo a priorizar. Vale, analicemos fríamente ese 0,520. En el mundo del aprendizaje profundo, un EMA-P de 0,520 significa que, en la práctica, el modelo sigue cometiendo muchísimos errores. Bueno, pero es un punto de partida. Lo es, pero tenemos que profundizar en el dilema técnico entre precisión y exhaustividad, lo que en inglés llaman recall. Cuando los investigadores ajustaron el modelo desde cero, lograron maximizar la precisión hasta un 0,703. O sea que cuando el modelo dice, oye, esto es un pez cirujano, acierta el 70% de las veces. No hay tantos falsos positivos. Exacto. El problema es el coste de esa precisión. Al subir la precisión, el recall cayó en picado a 0,401. Y esto es crucial. Significa que el modelo se está perdiendo aproximadamente el 60% de los peces reales que pasan por delante de la cámara. 60% es mucho pez ignorado, la verdad. Es una barbaridad si quieres estimar biomasa. Solo detecta a los que se ven perfectos. Y además, familias enteras de peces, como los lábrides, los lábridos, o los Luchandidae, los pargos, obtuvieron resultados muy débiles sistemáticamente. ¿Y eso por qué? Si son peces bastante comunes. Por la complejidad visual del océano. El océano es caótico. Estas especies tienen patrones de camuflaje increíbles que se funden con el coral. Una red bidimensional sufre horrores para detectar un pez que pasa por detrás de una gorgonia y se camufla. La oclusión es un problema enorme. Entiendo tu punto crítico, pero quiero conectar estos datos con la realidad bajo el agua. Yo creo que este modelo no necesita ser perfecto para ser tremendamente útil hoy en día. ¿Cómo lo aplicarías tú, entonces? Como un complemento escalable,
Piensa que puede establecer la presencia y ausencia de los grupos dominantes rápidamente. Es como, piénsalo como el escáner automático de billetes en la entrada de un estadio de fútbol. Ajá, me gusta la analogía. El escáner automático procesa a la gran mayoría de la gente rapidísimo. La máquina hace el trabajo monótono. Y así, el personal de seguridad humano en la puerta se puede concentrar solo en los casos complejos, en los problemas. Con los biólogos marinos pasaría igual. Te compro la analogía del triaje masivo. De hecho, es la aplicación más viable a corto plazo. Pero, subrayando las conclusiones del propio estudio, esta tecnología aún no es adecuada para estimar biomasa poblacional. Cierto, el propio estudio lo dice. Y tampoco para evaluar taxones raros. Y esto es problemático porque las especies poco frecuentes suelen ser las más amenazadas o las que tienen roles ecológicos cruciales. Son indicadores de salud del arrecife. Entonces, ¿qué faltaría para que sea una herramienta definitiva? Para empezar, se necesitan validaciones independientes. No puedes fiarte solo de la cámara. Deberían hacerse censos visuales paralelos o, mejor aún, usar análisis de ADN ambiental, el eDNA, para ver si los rastros genéticos en el agua coinciden con lo que ve la cámara. Claro, el ADN no se puede camuflar detrás de un coral. Exactamente. Y a nivel técnico necesitamos bases de datos públicas muchísimo más amplias. Además, hablan de implementar sistemas de cámaras estéreo para percibir la profundidad y usar algoritmos de seguimiento de objetos múltiples. Para no contar al mismo pez 2 veces si da la vuelta a una roca. Eso es. Seguimiento temporal para evitar inflar los números artificialmente. Pues creo que nos acercamos al bloque de conclusiones. Ha sido un viaje intenso por estos datos. Si tuviéramos que sintetizar los aprendizajes de esta exploración... Yo diría que tenemos 3 puntos clarísimos. Venga, el primero. Yo diría que el aprendizaje profundo, y específicamente YOLO-BOCHO, es una herramienta viable y francamente revolucionaria para monitorizar los arrecifes en el Índico Occidental. Sí, pero añadiendo el matiz crítico. Está estrictamente limitada por la cantidad y la calidad de los datos regionales. Lo cual nos lleva a la segunda conclusión. El desequilibrio en los datos es el gran enemigo. Totalmente. La inteligencia artificial es excelente identificando peces comunes, con formas distintivas, pero fracasa estrepitosamente con especies raras, pequeñas o que se camuflan con el ruido del fondo marino. Y el tercer punto que creo que nos tranquiliza a todos los amantes de la biología de campo, hoy por hoy, la IA no reemplaza al buceador humano experto. Ni de lejos. Lo complementa. Actúa como ese sistema de triaje del que hablabas. Es un primer paso crucial para expandir la capacidad de gestión en zonas donde faltan recursos, pero sobra la urgencia de conservación. Pues sí. Y antes de cerrar, me gustaría saber tu opinión porque sé que tienes un pensamiento final sobre esto que va un poco más allá del propio estudio. Sí, es una reflexión que me surge al analizar esta fricción entre algoritmos y naturaleza. Si nuestros sistemas de inteligencia artificial están fundamentalmente sesgados desde su función matemática para ver solo a las especies más abundantes... ¿Por aquello de optimizar la precisión? Exacto. No corremos el riesgo de que nuestras futuras políticas de conservación se vuelvan, casi por accidente, ciegas a las especies raras. Y esas especies suelen ser las que sostienen el equilibrio del ecosistema. Me pregunto qué sucede cuando un algoritmo decide que una especie no existe en un arrecife, simplemente porque no tuvo suficientes datos para aprender a verla. Es una idea inquietante. Que nuestros parámetros de código puedan reescribir involuntariamente la biodiversidad que protegemos. Qué gran reflexión para terminar.